gràcies. Julio Fernández, benvingut a Sitges una vegada més. Julio. Juntament a dos clàssics de Sitges, una parella extraordinària, ja me van a veure Paco Plaza, benvingut a Sitges. I tenim a dos representants del càsting de Rec 2, una vella coneguda, que Manuela Velasco, que va començar en aquesta seqüela, i Jonathan Mellor, la película, como ya lo habéis visto, habrás comprobado. Estuvimos barajando hacer una precuela, estuvimos barajando contar una historia de una manera, una narrativa más convencional. Había muchas maneras. Lo que pasa es que pensábamos, porque mucha gente venía y nos preguntaba, pero ¿cómo sigue la película? ¿Quién era el niño de las trampillas? Habíamos dejado tantos enigmas abiertos en la primera, y al final de la primera había sembrado todo este universo paranormal, esotérico, que pensábamos que valía la pena profundizar en ello. La primera decisión fue, tiene que ser más de todo, ¿no? Tiene que haber más sangre, más acción, tiene que haber un poco más de todo para ser un poco convencionales en ese sentido y luego dar un giro total. Es decir, si había un cierto realismo en la primera, ahora nos vamos a decantar totalmente, nos vamos a tirar de cabeza en el fantástico, ¿no? Y vamos a, utilizando esos elementos paranormales que estaban, como decía Paco, insinuados al final de la primera, pues era meterse de lleno en ese terreno sin ningún tipo de prejuicio y hacer una película de terror directamente fantástica, ¿no? Fantástica en el sentido de la... ¿Se entiende? ¿No? Un poco como gran homenaje al género en general, ¿no? No directamente al exorcista o a la cosa, cuando también a un niño específico la cosa. Yo creo que es un homenaje al cine fantástico en general, al cine fantástico con el que hemos crecido, el que nos ha hecho felices, ¿no? Entonces era inevitable que toda la película sea un canto a eso. Evidentemente, por los giros argumentales que toma esta secuela, pues tenía que haber claras referencias al exorcista, pero no solo al exorcista, sino a todas las películas de demonios que hemos visto, ¿no? Que son muchas. Que dices, pues sí, hemos visto muchas películas de demonios en nuestra vida. Y luego, pues, cada uno encuentra sus propios referentes. Yo creo que hay un ejercicio por parte del espectador, un posible ejercicio de ir encontrando cada una de estas referencias. Y es muy gracioso porque a veces nos ha venido alguien y nos ha dicho, hostia, me ha encantado el homenaje que hacéis a Night of the Creeps. Y que nosotros no hemos visto esa película. Guay, ¿eh? Aquí es guay. Y no la hemos visto, ¿no? Que cada uno tiene la capacidad de encontrar sus propios guiños y sus propias referencias, porque al final es una película hecha por y para amantes del género. Feta per fer por i feta per angoixar i per estressar. És una pel·lícula que no es pren a si mateixa massa seriosament, no? Com tampoc s'ho prenia la primera, d'alguna forma, no? Hi ha aquesta distància, però és que en aquest cas encara hem volgut anar més lluny, no? I aleshores, evidentment, hi ha moments, hi ha escenes que són clarament hilarants, no? I a nosaltres ens feien gràcia i esperàvem, efectivament estan fetes perquè la gent pugui riure, no? Bueno, yo creo que todo tipo de fluidos siempre son bienvenidos, ¿no? En una película como esta, y el vómito que duda cabe que es uno de los más señeros, ¿no? Hay una amplia gama de colores, texturas. De hecho, yo recuerdo cuando estábamos probando, pues era muy bonito, ¿no? Decir, no, más marroncito. O sea, la terminología para el color del vómito realmente fue fue un proceso muy bonito de conseguir. En realidad, sobre guión, había... La idea era que la niña arrojara en el sentido de arrojar, ¿no? Arrojara gusanos. Pero luego cuando hicimos la prueba nos pareció que era menos efectivo que arrojar sangre. Y entonces nos decantamos por la sangre, que siempre es mucho más... Tenía algo más sucio y más grotesco la sangre que los gusanos. Los gusanos eran un poco demasiado artificial, pero es una valoración que hicimos nosotros, ¿no? En cuanto a los zombies, realmente no hicimos un casting. En el caso de Rec 2, los zombies que aparecen en la película son los personajes que aparecían en Rec, no zombies, que ahora se han convertido en zombies, con lo cual no tuvimos que hacer ninguna búsqueda, simplemente tenemos que volver a llamar a los actores para que volviesen y hicieran zombies. En cuanto a su nombre...
Yo creo que antes de que tú contestes esta segunda pregunta. Para mí, nosotros habíamos pensado, cuando estábamos empezando a preparar REC, la primera, habíamos pensado en María de Medeiros para protagonizar el personaje. No, leyó el guión, no le gustó y lo rechazó, pero por eso habíamos puesto Niña Medeiros. Un homenaje a Glenn Medeiros. Y esta sí que es verdad, suena menos creíble, pero es lo que pasa con la realidad supera la ficción, pues sí. O sea, claramente es un homenaje a Glenn Medeiros, no sé si recordáis aquel entrañable cantante, nada cambiará mi amor por ti, pase lo que pase, yo te quiero y aunque se acabe el mundo, yo seguiré al lado tuyo. O así, portuguesa y no alemana, bueno, porque pilla más cerca, ¿no? Y para el billete de la niña y todo nos venía más económico. Nos lanzaron a Pablo y a mí al parque de bomberos, ahí os quedáis. Y fue genial, me hicieron el full monty, me cocinaron, me hicieron la cena, me cantaron, me bailaron, me dijeron de todo. ¡Viva el cuerpo de bomberos! Sí señora, ¡viva! Lo que hicimos en REC era no dar mucha información sobre el guión y simplemente trabajar personajes y luego dejarlos allí, que ellos viviesen sus personajes con una historia que iba aconteciendo y iban descubriendo. Aquí no podía ser, entre otras cosas porque todos habían visto ya REC y todos habían leído ya que guay, como no les hablaban el guión y tal, y ahora yo no hubiera colado, ¿entiendes? Entonces aquí era otra historia, aquí había un guión que además en la película es un guión mucho más férreo, se ve cuando ves la película. La película era técnicamente muchísimo más compleja y más sofisticada, con lo cual tampoco podíamos dejar las cosas en la improvisación. Lo que pasa es que sí, lo que yo destacaría en el trabajo de los actores aquí es que ha sido un trabajo increíblemente físico, es decir, no hemos usado jamás dobles de acción, los actores son los que han hecho todas las escenas de acción, muchas de esas escenas de acción han sido muy violentas en sí mismas, es decir, que casi se han pegado de verdad. Con alguna peligrosidad, porque las escaleras resbalaban mucho, había mucha sangre en el suelo, resbalaban mucho. Ariel se cayó y le prometimos que montaríamos la escena en que se había caído, porque ellos siempre incorporaban, si se caían, incorporaban luego las caídas. Él se cayó, se hizo mucho daño, pero se levantó y siguió. ¡Vamos chicos, tenemos que llegar! Y le prometimos que montaríamos esa y no la montamos. Pero en cualquier caso, una de las personas que os puede hablar de esa fisicidad de su trabajo es Jonathan, que hay unas escenas muy violentas, de muchos golpes, con mucha sangre en la boca, al final entre él y Manuela. Jonathan, lo pasó ¿Fisicidad existe en castellano? Sí, sí, no lo había dicho. Porque el ambiente realmente es tan real. Estás en ese edificio y lo rodamos de noche, como en la primera me parece, ¿no? Y realmente pasamos horas ahí y pasando todos juntos. Entonces el sentido del equipo, no solo los actores, pero de todo el equipo hay metido que, a pesar de la dureza de la cosa, al final no es tan duro, porque simplemente hay que hacer el trabajo y con estos dos chicos viendo por un lado, diciendo uno y por otro lado, y siempre ayudándote a buscar más y ir más lejos. Pero sí, es verdad que me tienen que ingresar en el hospital. Dando sin aliento y decía, pero ¿cómo podéis hacer esta película? ¿Cómo podéis hacer esta película? Entonces lo que quiero decir es que Pablo Rosso, que vuelve a ser el cámara y es uno de los personajes que es Rosso y que forma parte activa de todas las secuencias, él sí que está desde el principio hasta el final de la película, que ha enseñado a todos los actores a iluminar mientras estaban interpretando, con lo cual el trabajo de los actores también se ha complicado mucho. Y bueno, que creo que yo viendo la película y viendo lo que han hecho todos ellos juntos, ¿no? Pablo con los actores con Pablo, me parece espectacular y quería decirlo porque Pablo ha hecho un trabajo también muy duro, hacer de actor. Un aplauso para Pablo. No tenemos realmente una aproximación en calidad, es decir, para nosotros nuestras películas no son ni buenas ni malas, nosotros no somos incapaces de juzgar la película y saber si es buena o es mala, es en cualquier caso aquello que hemos hecho para que los espectadores lo pasen lo mejor posible, ¿no? Entonces,
es buena si vemos que los espectadores disfrutan, entonces para mí es buena. Nosotros nos gustaba mucho una idea que finalmente no fue porque era un poco arriesgada y no todo el mundo tuvo la valentía de hacerla. Lógicamente, yo supongo que si hubiera sido el responsable eso tampoco lo hubiera hecho, pero nos gustaba mucho que el cartel de rectos hubiera sido rectos y que la frase hubiera sido segundas partes nunca fueron buenas, pero no nos dejaron. Y nada, lo hemos hecho con la esperanza de que os guste. Únicamente, yo creo que el único objetivo que hemos perseguido era que pasarais un buen rato y espero que lo hayamos logrado. Entonces, si os parece, cedería la palabra al productor Julio Fernández para que nos hable un poco. Evidentemente, lo que pasa este fin de semana no solo va a tener una repercusión en el Estado español, sino que va a tener una repercusión a nivel mundial y confiamos en que sea un gran éxito.